Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora donde se encuentren viendo este nuevo video. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar, a desarrollar lo que va a ser nuestra última o penúltima, mejor dicho, habilidad que tiene que ver con el desarrollo de detección, investigación, poder responder y remediar amenazas en la identidad como tal. Para esto hemos desarrollado una agenda que básicamente incluye los siguientes puntos, ¿no? Como primer punto vamos a trabajar en lo que tiene que ver la identificación y respuesta frente a riesgos relacionados en el Azure Active Directory. Azure Active Directory, estamos hablando de la parte de nube, ¿no es cierto? Después vamos a ver lo mismo, pero pensando ya en Active Directory Domain Service, que es decir, cómo respondemos a incidencias y a posibles riesgos de identidad, pero en el Azure, en este caso en el Active Directory On-Premise, ¿no? Y por último, vamos a ver lo mismo, pero utilizando en este caso el MCAS, Microsoft Cloud App Security, que ahora se llama Defender for Cloud App, y ver cómo trabajamos con amenazas, pero en tanto aplicaciones que son SaaS, ¿no? Entonces son como los tres puntos importantes que se van a ver en la parte de identidad. Primero, Azure AD, segundo, Active Directory, y tercero, el MCAS o el CASB, en este caso, de Microsoft. Bien, entonces como primera introducción, ¿por qué vamos a trabajar el tema de la identidad? Bueno, el tema de la identidad es importante porque realmente la identidad es una característica única que poseemos cada persona, y por tanto los sistemas lo van a utilizar para distinguirnos entre unos con otros, ¿no? Y también distinguirnos de lo que van a ser los objetos que van a estar dentro del directorio. Cuando hablamos de identidad, la mayoría pensamos básicamente en una cédula de identidad o un carnet de identidad como tal. Lo asociamos rápido porque ya tenemos el concepto de alguna forma bien metido en la cabeza. Por lo tanto, las operaciones de seguridad van a funcionar muy parecido, en el cual se provee o van a solicitar una identidad tanto para un usuario o un sistema, y basta con que nosotros proporcionemos las credenciales para poder tener una autenticación y, si es positiva, un acceso, ¿no?, al sistema como tal. Ahora, el problema está cuando esa identidad se ve comprometida y el atacante, en este caso, si toma posesión de nuestra identidad, pasa a ser la identidad como tal. Entonces, dado eso, esta pequeña introducción, vamos a ver cómo podemos trabajar nuestro primer frente, que es en el Azure Active Directory. En esta parte del Azure Active Directory, lo que vamos a ver son los dos métodos usados para detectar cuando un atacante se conecta con una cuenta robada. El primero de estos métodos tiene que ver básicamente con lo que es el User Risk. User Risk es un concepto ya conocido también por ustedes, que básicamente se encarga de analizar el comportamiento del usuario, básicamente. Eso es lo que hace el User Risk, para poder detectar alguna probabilidad de que esa cuenta o ese usuario, por decir así, ha sido comprometida. ¿Okay? Para eso, para poder llegar a esa conclusión, obviamente tiene que tener algún análisis previo, o sea, tiene que tener varios signing informativos donde pueda sacar conclusiones, ¿no? Y básicamente esas conclusiones son conclusiones que se desvían de lo que es el comportamiento normal o atípicas, por decir así, donde empiezan a saltar las alarmas en el caso de User Risk, ¿no? Como mencioné, para que esto funcione bien se requiere cierto almacenamiento de esas actividades o actividades de usuarios por un periodo de tiempo más o menos mediano, largo, para que pueda ser capaz de detectar esas anomalías, ¿no? Y no tener muchos falsos positivos. ¿Okay? Bueno, y la otra tiene que ver básicamente, el otro método
utilizado tiene que ver básicamente con lo que se conoce como signing risk. ¿Okay? El signing risk, a diferencia del user risk, no es algo de un comportamiento de usuario como tal. Lo que vamos a hacer acá es básicamente vamos a detectar algunas acciones que puedan ser sospechosas provenientes del signing, que su nombre lo dice. Y aquí el foco obviamente es el signing. Por lo tanto, lo que vamos a analizar van a ser probabilidades de signing. O sea, que no haya sido ejecutada por un usuario verdadero, ¿no? Entonces, ustedes recuerden, por ejemplo, en lo que era el signing como tal, las características que tenemos nosotros en la parte del signing tiene que ver con direccionamiento IP. Entonces, con esa dirección IP nosotros vamos a poder saber, por ejemplo, si ese signing ha sido de una ubicación no familiar, o si de alguna forma esa IP tiene ciertas características de repente maliciosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que de alguna forma vamos a revisar ahora. Y vamos a partir básicamente por lo que tiene que ver con lo que es signing risk, ¿ok? Como dijimos, signing risk está basado solamente en eventos de signing. Y basado en esos eventos de signing puede sacar algunas conclusiones. Como por ejemplo que está haciendo un viaje atípico porque detecta que se conectaron, ¿no es cierto?, entre dos lugares remotamente muy separados en un tiempo muy rápido, por decir así. También con esa información de signing puede detectar, por ejemplo, si hay una IP con conexión anónima, por ejemplo. También podemos ver si es que dentro de algún malware que podemos estar recibiendo tenemos una IP también catalogada como IP de alguna forma maliciosa, ¿no? Otra cosa más que también tenemos es lo que sería el password spray, es decir, personas o entidades que estén tratando de hacer conexiones masivas, por ejemplo, para poder conectarse, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina conexiones que son offline, es decir, que no pasa en línea, pasa por detrás, que de alguna forma este sistema de Machine Learning nos va a indicar que está ocurriendo, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser en línea. Y últimamente, o ya como último, dentro de las tantas que hay, he puesto aquí signing de lugares poco familiares, ¿no? Poco familiares. Eso es lo que nos va a entregar la parte del signing. Ahora, cuando una de estas situaciones se den, yo tengo la opción de generar una acción en la política. Y esa acción para el caso de signing, ¿ok? Para el caso de signing va a ser básicamente el forzamiento o el enforce del MFA. ¿Ok? Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con el concepto de user risk. Recuerden que el user risk es el comportamiento del usuario, no tanto la acción de signing, sino es un comportamiento de usuario. Y ese comportamiento de usuario está de alguna forma basado, por ejemplo, en credenciales que han podido ser filtradas. Por aquí se recuerda que el foco de acá es una cuenta comprometida, ¿no? Entonces aquí podemos ya tener escenarios de cuentas que han sido filtradas, por ejemplo, o bien de alguna forma mediante la inteligencia que tiene Azure AD poder conocer algunas amenazas que pueden haber ocurrido con esa cuenta. Y la forma que tenemos nosotros de accionar en esta parte es mediante el bloqueo del acceso como tal. ¿Ok? Ahora, esto es la parte teórica. ¿Cómo se ve esto en lo que es la práctica? Veamos ahora. Bien, bueno, vamos a encontrar ahora dentro de Home. Si nosotros vamos aquí a Home en Azure Active Directory y buscamos Azure Active Directory Identity Protection, vamos a entrar en la ventana que anteriormente les había mostrado. Dentro de esta opción, acá ustedes van a ver como primera etapa, todos los usuarios nuevos, riesgosos, y aquí van a encontrar los signing riesgosos también detectados. Pero antes de eso, habíamos hablado de la protección, que existían protección a nivel de usuario, políticas de protección a nivel de usuario y de signing. Entonces, ¿cómo es esto? Miren. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros un nombre de política que básicamente nos permite de alguna forma seleccionar alguno de estos campos, que son 3. O sea, puede ser asignado este tipo de política que vimos de user risk a todos. Nivel de riesgo, podemos acá también definir si va a ser alto. Y si es alto, ¿qué hacemos? Bloqueamos el acceso, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado.
que somos capaces con esto de poder bloquear de repente un acceso. Si entro acá al bloqueo, van a poder ver que este bloqueo es una acción de un bloqueo de acceso, como también le puedo dar permitir acceso y que me cambie o me solicite el cambio de clave en el caso que se presente alguna incidencia con la parte de user risk, es decir, de alguna cuenta ya comprometida con user risk alto. O sea, esto es, o sea, cada vez que tengamos nosotros la certeza de que una cuenta ha sido comprometida, lo que vamos a hacer es vamos a bloquearla, el acceso a esa cuenta, porque su nivel de riesgo es alto. Por otro lado tenemos, por ejemplo, políticas a nivel de signing, que un poco hace el registro de los signing que vamos llevando y hace un pequeño análisis al respecto. En este caso, por ejemplo, hemos puesto que, bueno, que para todos los usuarios, si el nivel de riesgo es medio o superior, entonces que le solicite el MFA en ese caso, ¿no? También, como acceso, tenemos la posibilidad de pedir el acceso con un MFA o bien bloquearlo, ¿no? Entonces, estas son las características que tenemos nosotros tanto a nivel de user risk y de signing risk. Y por último, tenemos la posibilidad de poder configurar el MFA, porque estamos de alguna forma solicitando aquí, ¿no es cierto?, que requiere MFA. Bueno, acá tenemos que habilitar lo que es la política de MFA y cómo se va de alguna forma a implementar para que en el caso que los usuarios no tuvieran MFA puedan hacer un registro paso a paso o asistido del MFA. ¿Ok? Bien, entonces esa es la parte de protección. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con la parte de los reportes? O sea, ¿cómo vemos ya un poco las incidencias? Para eso vamos a irnos a la parte donde dice Risky Signing como primera etapa. Y aquí vamos a observar que nos va a entregar información de aquellos usuarios que detecta que tienen un comportamiento fuera de lo normal. Entonces, como primera etapa vemos, ¿no? Acá nos aparece este usuario, damos clic acá y nos va a aparecer la ventana flotante donde nos va a entregar información. Si yo coloco Risk Info, nos va a aparecer información de esta persona y dice que, bueno, detectó en base a los signing, un signing de un lugar que no es muy común y que me da un poco la ubicación de dónde fue. Entonces, esto es lo que hacemos como primera etapa. O sea, esto obviamente llama la atención, pero no sabemos si la cuenta está comprometida o no. ¿Cómo lo validamos? Bueno, lo teníamos que validar de esta forma, yéndonos a la parte de Risky User y ver si el tema, acá está la persona, por ejemplo, y validar si el risk level o el nivel de riesgo, en este caso, es alto. Acá vemos que el nivel de riesgo es bajo, por lo tanto, no sería o no estaría yo de alguna forma seleccionándolo, o sea, seleccionando acá como una cuenta que ha sido confirmada como cuenta comprometida, ¿ok? En este caso, como es low y vimos que hay un signing detrás, entonces esto es un positivo verdadero. La persona se fue a una ubicación diferente, se conectó de esa ubicación, el logon o el signing fue exitoso, por eso obviamente aparece, y a su vez a nivel de comportamiento es bajo porque no detectó ninguna anomalía al respecto. ¿Ok? Entonces esto es como nosotros lo podemos resolver el monitoreo. Ahora también tenemos lo que es Risk Detection, que es una vista consolidada de lo mismo que hemos visto, pero nos incluye acá ya de alguna forma el signing y las columnas si tienen que ver con el nivel de riesgo, ¿no? Si es alto o medio. En este caso lo más importante es que fue para este tema en particular, después de revisar, que es un medium de signing, ¿no? Es como una vista más consolidada para no estar de repente revisando una opción Risky User y después Risky Signing para pasar después a Risky User. Es otra opción un poco más consolidada. Pero básicamente es eso. ¿Okay? Ahora, ¿cómo generamos lo que son las notificaciones? Aquí vamos a ver la parte de cómo hacemos notificaciones. Aquí vamos a encontrar el tipo de alerta que yo quiero que empiece a generarse
una alerta, ¿no? En este caso, desde al menos low hacia adelante, me gustaría, por ejemplo, poder tener un tipo de alerta. Y la otra opción es Weekly Digest, que está aquí, que es como un semanario, por decir así, donde, bueno, semanalmente nos van a mandar un correo donde vamos a tener, por ejemplo, aquellos signing que han ocurrido durante la semana, usuarios también relacionados con ese signing, un pequeño resumen semanal de las actividades y a quién debieran llegarle este tipo de boletines, por ejemplo. Bien, eso es, ¿ok? No es muy complicado la parte básicamente de la configuración de los user risk y de signing policies como tal. Y ahora lo que vamos a ver es ya un poquito más en detalle a la parte que sí vimos anteriormente del MFA. ¿Okay? Es importante esto, lo voy a reforzar, que el MFA tiene que estar aquí habilitado para que pueda funcionar. Y por ejemplo, en un caso en el cual nosotros quisiéramos que si una cuenta, imagínense, es comprometida, nos gustaría que esa cuenta comprometida le solicite un MFA, ¿no? Y a su vez genere un cambio de clave. Entonces, ¿cómo hacemos que un cambio de clave más solicitud del MFA se pueda dar en conjunto? Bueno, aquí lo que tenemos que trabajar en este caso es, bueno, yo como ya lo tengo habilitado, lo que debiera ser el cambio de User Risk Policy, yo le puse que bloquee el acceso. Aquí yo tendría que colocarle que no bloquee, que lo permita y que me pida un cambio de clave, ¿no? Entonces con eso lo que yo voy a lograr es que me va a pedir un cambio de clave cuando la cuenta es comprometida y posteriormente me va a solicitar el MFA como tal. Entonces se logran ambos efectos de acción, en este caso en una cuenta que haya sido comprometida integrada con el MFA. ¿Ok? Bien, eso era ahora sí todo por hoy. Espero que les haya quedado claro este módulo de Identity, que es de verdad que es bastante importante para el tema de poder identificar robos de identidades. Nos vemos. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y le des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.